Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos sean una vez más a su canal favorito de música y ciencia. De Música y Ciencia es un canal dedicado a la formación a través de tutoriales de tema de actualidad. Les recordamos que nuestro contenido es apto para todo público y en esta ocasión queremos compartir con todos nuestros suscriptores y público en general la última parte de este tema de las energías, que lleva como tema energías en estadísticas mundiales. ¿Cuál es el potencial mundial de la energía? Se compara el potencial de las energías renovables y no renovables, cuya cantidad de energía es proporcional al volumen esférico. Por los renovables, la potencia es indicada en terawatts TW o TW, en la cantidad de energía correspondiente a un año, mientras que por los no renovables, la energía es toda reserva mundial conocida en la unidad de terawatts años, TWA. El potencial solar es de 23.000 terawatts. Esto se refiere a la masa continental sin incluir los océanos, con las pérdidas atmosféricas ya descontadas. La energía renovable, energía solar, el potencial es de 23.000 terawatts. La energía eólica anda entre los 25 y los 70 terawatts. La biomasa anda entre los 2 y los 6 terawatts. Energía hidráulica anda entre los 2 y los 4 terawatts. La energía geotérmica anda entre los 0,3 a 2 terawatts. Asimismo, la energía undimotriz anda entre 0,2 a 2 terawatts. La energía mareomotriz anda entre los 0,3 terawatts. La energía maremotérmica anda entre los 3 hasta los 11 terawatts. Los combustibles fósiles, es decir, como el carbón, son 900 terawatts. El petróleo anda entre los 240 terawatts. El gas natural anda entre 215 terawatts. La energía nuclear está comprendida entre los 90 y 300 terawatts. El consumo mundial de energía se calcula en unos 16 terawatts en el año, según estadística del año 2009. ¿Cuáles son los 10 países mayores productores de electricidad renovable? Ha de tenerse en cuenta que la mayoría de los países importan y o exportan electricidad, por los que los porcentajes no reflejan el porcentaje de consumo de electricidad renovable. Las medidas son en terawatts hora por año, es decir, teravatios hora por año. Esto equivale a 1.000 millones de kilovatios horas al año. Dentro de los países que hemos mencionado, como los países que se destacan a nivel del consumo energético y la producción de la energía, tenemos en este cuadro, como ustedes pueden ver, a China con valores total renovable de 1.300, de hidrogeneración 900, todo en terawatts, la eólica en 160, la biomasa y residuo en 42 y la energía solar en 25. Asimismo, los demás países. Así podemos decir que a nivel de energía total renovable, China está utilizando unos 1.300 terawatts. Mientras que el que más se le acerca es la Unión Europea con 755.7 según datos del 2013. Asimismo, ya en tercer lugar tenemos a los Estados Unidos con 508.4 terawatts. Eso en energía renovable. Acercándose en cuarto lugar Brasil con 451.5 y Canadá con 397.3 y los demás. Asimismo, en lo que es la producción a nivel de hidrogeneración, es decir, de energía hidráulica, tenemos
que China anda en los 900, también a la cabeza, liderando el proceso. En segundo lugar está la Unión Europea con 395.5. En tercer lugar está con 395.5 a la Unión Europea. Y en cuarto lugar tenemos a Canadá. De manera pues que ahí están los primeros 5 líderes dentro de lo que es la producción de energía de hidrogeneración o hidroeléctrica. En el potencial eólico tenemos, aquí ya no está China, obviamente liderando, sino tenemos aquí a la Unión Europea con 227. Luego le sigue China con 160 terawatts y en tercer lugar Estados Unidos con 140. Son los 3 líderes. En el tema de lo que es la biomasa y los residuos, el liderazgo le corresponde a Estados Unidos con 71.4, seguida de la Unión Europea de 51.3 y luego China y finalmente Brasil, los primeros 4 países. Luego tenemos en la producción de energía solar que está liderando este proceso de producción, según datos del 2013, la Unión Europea con 75.6, seguido aquí de Alemania, que tiene 31 terawatts. Luego tenemos en tercer lugar a China. Esos son los 3 líderes en producción de energía solar. La geotermal tenemos entonces liderando a Estados Unidos y luego estaría en segundo lugar la Unión Europea. Esos son los datos que tenemos de estos primeros 10 países que están liderando esos procesos de energía renovable. Casi el 70% de la producción de energía eléctrica depende de los combustibles fósiles. Estos son datos del 2005, donde se establece que el 70% de la producción de energía eléctrica depende de los combustibles fósiles. Aquí tenemos un gráfico donde podemos ver la distribución del consumo de energía primaria. Energía primaria son aquella energía que no necesita transformación para su uso, aunque pueden ser separadas, pero están en estado natural. De esas energías, como ustedes pueden ver, tenemos aquí este pedazo, que es quizás en este diagrama de pastel, el más grande, que corresponde a la OCDE, que significa Organización de Crecimiento y Desarrollo Económico. Esos son los países llamados desarrollados. Luego podemos ver que China es el segundo en esta producción de energía primaria con 16,20% y luego el más cercano es el Asia con 11,30% y el otro sería África y Oriente Medio y lo demás. Es decir, que ahí están los principales en ese gráfico de pastel. De este lado entonces tenemos los países de la Organización de Crecimiento y Desarrollo Económico, países desarrollados, con su producción hidroeléctrica o digamos así de energía no solamente renovable, sino de energía en general que consumen. Ahí también está China. Dice que entre estos países del OCDE más China están consumiendo el 60% de la energía primaria de la que acabamos de mencionar. Aquí están por fuente y en la fuente, ya esto en el 2003, podemos ver que tenemos el carbón con un 41%, luego le sigue al carbón la hidroeléctrica con un 16%, el gas es el que sigue con 20,10%, luego la hidroelectricidad. Y después de esto, entonces, todos los demás, como ustedes pueden ver, la nuclear, 1480, y tenemos acá todas las demás. Esto entre los países de la OCDE y China. La demanda energética mundial creció de 2.4% en el 2005.
Este crecimiento fue de 1,4,3 en el 2004, es decir, que en el 2004 hubo un crecimiento mayor que en el 2005. El medio anual de los 10 años anteriores fue de 1,4%, de manera pues que ya en el 2004, en el 2005, hubo una producción bastante significativa. El aumento del consumo energético, China llegó a alcanzar el 15% del consumo energético mundial. Se proyecta llegar a los 17.690 MTEP en el 2030. Esto es un incremento del 57% desde el 2004, haciendo esa comparación. Aquí tenemos los diferentes tipos de energía. En el gráfico aquí tenemos la leyenda y ustedes ven esta roja corresponde a la que tiene que ver con los líquidos. Ustedes pueden ver la proyección desde el 1980 hasta el 2030. Este es un gráfico proyectado según escenario. Entonces hay un aumento considerable de lo que son los líquidos. Luego tenemos esta amarilla un poco gruesa que tiene que ver con el carbón. Fíjense que en el 95 hubo una pequeña merma, pero luego sigue creciendo. Luego como que hace un cambio acá en el 2015, que es el año en que estamos, y luego sigue entonces en crecimiento de manera no tan exponencial. Luego tenemos un poquito más claro el gas natural, que desde el 1980 mantiene una línea casi recta en ascenso hasta el 2030, donde alcanza un gran desarrollo. Asimismo, tenemos la línea rosada que corresponde a energías renovables. Como ustedes pueden ver, del 1980 ha ido creciendo, crecimiento también casi en línea recta, y finalmente ya hablamos de los líquidos aquí, así que esos serían los valores. ¿Cuál es la situación entonces en Europa? Dice que Europa es muy dependiente de los combustibles fósiles. Desde el 1995 se hablaba de un uso de esos combustibles fósiles de 83% en Europa. Entonces, en el 2005, el consumo era de 79%, de manera pues que esto tiene una explicación y es la energía renovable. Al aparecer la energía renovable y Europa de alguna manera agenciarse este tipo nuevo de energía, pues hay una merma de lo que es el uso de los combustibles fósiles alrededor del 4%. Luego dice que importante aumento del uso del gas en la última década. Eso es parte de lo que estuvo sucediendo en Europa. En los últimos años las energías renovables tienen la mayor tasa de crecimiento, como decimos aquí, un 3,4%. Aquí tenemos las aportaciones energéticas primarias a partir del 1990 hasta el 2005. Y ustedes pueden ver aquí los tipos de energía por la gráfica. Tenemos en la parte superior la solar, que ha ido teniendo un incremento, en algunos momentos ha tenido su baja, pero tiene un incremento bastante considerado hasta el año 2005. Luego sigue la eólica, que como ustedes pueden ver, a partir del 90 casi ni se ven y viene apareciendo por acá un poquito tímida después del 93 por acá. Entonces ya para hoy, fíjense cómo ha crecido la energía eólica en el 2005. Luego la geotérmica también ha mantenido sus altas y su baja, como ustedes pueden ver en la gráfica. La hidráulica, que es la roja, ustedes pueden ver que siempre tuvo un buen uso desde el principio, pero al final, si ustedes se fijan en el espesor que hay acá, no vamos a contar cuánto tiene aquí en el porcentaje, simplemente vamos a chequear acá y vamos a chequear al final. Es decir, que si comparamos la producción de energía hidráulica desde el 1990 con el 2005, vamos a ver que ya en el 2005 hay como una especie de merma. Hay una especie de merma por las otras energías alternativas que han aparecido. En el tema de la biomasa, como ustedes pueden ver, aquí se ha incrementado. Aquí tenemos el uso en el 1990 que está alrededor de 2.5 y pico, 5, digamos 2.6, y aquí ya está alrededor de los 4 y algo. De manera pues que la biomasa y sus residuos han tenido
una gran aceptación como combustible energético. Aquí tenemos un gráfico muy parecido, pero aquí se hace algunas comparaciones con relación a ella. Por ejemplo, a nivel de las renovables, aquí están todas juntas, como ustedes pueden ver, ha ido un poco creciendo hasta el año 2005. En el segundo lugar, la nuclear también ha tenido un incremento. En el tercer lugar, el carbón. Aquí como que ha bajado un poquito según este gráfico, según vemos acá. Y luego el amarillo que corresponde al gas. Últimamente se ha estado usando mucho el gas. El gas tiene en el 2005 un incremento y finalmente el petróleo, que prácticamente se ha mantenido, si se puede decir así, casi igual que en el 90. De manera pues que la década de los 90 y en la década, digamos la primera parte, la primera mitad de la década del 2000, tenemos 15 años, podríamos decir, ¿verdad? Y en esos 15 años, el petróleo se ha mantenido siendo la alternativa número 1. ¿Cuál es la situación mundial que tenemos para esa fecha del 2005 según el consumo mundial de energía primaria que tenemos acá en este gráfico? Dice que más del 80% de la energía primaria consumida procede de los combustibles fósiles. Entonces, si vemos este gráfico, vemos que aquí el petróleo se mantiene con la mayor cantidad, con un porcentaje de 35,0%, seguido entonces del carbón, que como ya habíamos dicho está en crecimiento de un 25,3%, y luego en tercer lugar está la biomasa con 10,0%, y luego la energía nuclear con 6,3%, y en los últimos lugares tenemos la hidráulica con 2,2% y el resto con 0,5%. Este es un trabajo que fue preparado por CENAR, que es la Secretaría Energética en México. Hizo una especie de proyección desde el 2012 hasta el 2026 sobre lo que es la perspectiva del sector energético. Y hay una serie de informaciones y de gráficos que comparte el CENER con nosotros y que yo quise traer a colación para que lo conozcamos. Consumo mundial de energía eléctrica desde el 1980 hasta el 2009. Esta es con la variación anual. Aquí tenemos, mirando el gráfico, vemos la leyenda y dice que el gráfico que está en azul, que está más o menos como en el centro, termina al final en el 2009, le corresponde el valor mundial, y las economías avanzadas están con el gráfico rojo, que es el que termina en la parte de abajo, y en la parte superior, ya en color verde, esto le corresponde a las economías emergentes. Ahí está China a la cabeza, y ustedes pueden ver cómo termina por la parte de encima. Aquí hay un gráfico donde se presenta el total de la variación anual de consumo, obviamente de combustible o de energía eléctrica por año, y aquí hay unos valores que son estimables sobre el 2007, 2008 y el 2009. Aquí está el total mundial y luego algunos valores de la economía avanzada. Obviamente esto se refiere a la dinámica de consumo y al incremento que ha habido de consumo en cada una de estas regiones. Como ustedes pueden ver, los valores de la economía emergente con relación a todos los demás está por encima. En este caso tenemos la economía emergente a la India, China, México, Brasil, Sudáfrica y Rusia, que son de lo que han diversificado su economía. Consumo mundial de energía eléctrica por región desde el 1999 hasta el 2009. Los valores están dados en terawatts por hora. Pudiésemos mirar entonces este gráfico que tiene que ver con los porcentajes en la región, y aquí tenemos los años desde el 1999 hasta el 2009. Aquí están en gráfica cada una de esas naciones o regiones. Aquí tenemos Norteamérica con 0,8%, la europea
con 1.2. Eso a nivel de lo que es el consumo mundial de energía eléctrica por región. Aquí están los valores de Asia, Europa, Centro y Sudamérica. Ustedes ven los valores que son bastante en el Centro y Sudamérica. Y está el Medio Oriente, que es uno después de Asia con 9.7. Es el que tiene el mayor porcentaje de 6, o 6.5. Entonces en este gráfico tenemos lo que sería la tasa media de crecimiento anual, también mirándolo por región, y se destacan aquí a la Asia que no pertenecen entonces a los países desarrollados, como le llaman modernamente Organización de Crecimiento y Desarrollo Económico. Estos países tienen un 27,9%, luego la Europa desarrollada sí tiene 17,7%, y la norteamericana, que es la que liderea después de Asia o de OCDE, que tiene 26,1%, y finalmente Asia y Oceanía, OCDE, tiene 9,8%. Como ustedes pueden ver, aquí están los valores para todos los demás. Aquí pudiese decirle que ya cuantificando el consumo mundial en el 2009, el consumo corresponde a 16.768 terawatts por hora por año. Ese es el consumo mundial en el 2009, 16.764 terawatts por hora por año. Entonces aquí tenemos el consumo de energía, pero lo estamos presentando aquí entonces por recurso, también tomando en consideración el 2009. El total es de 7.744 cuadrilón BTU. Entonces, si vemos aquí este gráfico, vamos a ver que el petróleo sigue siendo el líder en consumo en el 2009 con un 37%. El gas natural, un 25%. El charcoal, como le llaman, o coal, es el carbón con 21%. Las tres principales fuentes de energía no renovables. Y luego tenemos la nuclear eléctrica en 9%. Asimismo, la renovable tenían un 8%. Siempre las renovables están en estos años del 2009 hacia atrás como energía minoritaria. Esa, a su vez, ese 8% se distribuye, como ustedes pueden ver, el mayor porcentaje a la hydropower con 35% hidroeléctrica, en la madera UT 24%, el biodiesel con 20%, y tenemos ya esto de viento con 9%, biomasa, en este caso de desperdicio, geotérmica y solar, ya con valores mucho menores. Así se distribuye ese 8%. Este es el consumo final de electricidad a nivel mundial. Ya lo estamos mirando en cifras globales, tomando en consideración, en este caso, cuáles son los usos que se le dan. Anteriormente lo presentamos según la fuente. Ahora lo estamos presentando según los usos. Según los usos, ¿cuál es el consumo final de electricidad a nivel mundial en el 2009? Como ustedes pueden ver, tenemos un total de 60.347.95 terajoules, una unidad de medida. Entonces, eso se reparte de la siguiente manera. Aquí lo tenemos, el consumo mundial de esa misma energía, pero la tenemos en terawatts por hora, que es la unidad de medida que estamos utilizando. Lo mismo, 60.347.095, ya llevándolo a terawatts por hora por año, son 17.056 terawatts. Ese es el consumo de energía eléctrica en el año 2009, medido en terawatts por hora y aquí en terajoules. Entonces, ya haciendo la distribución, tenemos que a consumo, al tipo de consumo de energía, la industrial tiene 40,2%, seguida de la residencial con 28,3%, luego la comercial y servicios 23,9%, y luego aquí
En los otros sectores tenemos 3,4%, la agraria 2,6%, el transporte 1,6%. Así se distribuye. Para hacer una comparación, se hace una proyección también de la población mundial por región desde el 2006 hasta el 2035 en valores de millones de habitantes. Como ustedes pueden ver, y aquí andamos mirando acá en el Asia que no pertenecen a los países o a la Organización de Crecimiento y Desarrollo Económico, podemos ver estos valores que tenemos acá corresponden a Asia. Sabiendo que China tiene una gran población, aquí podemos ver la población máxima que alcanzan esos países anda por los 4.000 y pico de millones. Como decíamos, aquí hablamos de millones de habitantes. 4.500 es el tope que tenemos acá, millones de habitantes. Aquí tenemos, por ejemplo, en esos colores, lo que estamos viendo la comparación de los años desde el 2006 hasta el 2035. Obviamente con algunas interrupciones, por ejemplo 2006-2007 hasta el 2008. Luego pasamos al 2015, al 2020, 2025, 2030 y 2035. Estos se llevan de 5 años hasta acá, aquí 7 años y aquí 1 año. Bien, entonces aquí ¿qué tenemos? Tenemos un gráfico comparativo donde nosotros podemos ver cuál es la tasa media de crecimiento anual que se tiene a nivel de población en Asia, en África, en Europa, de los países desarrollados, en Centro y Sudáfrica, en Norteamérica, en Europa y Euroasia, en Medio Oriente y en Asia, que ya pertenece a los países de crecimiento y desarrollo económico. Entonces, como ustedes pueden ver, en algunos países vemos un gran crecimiento, en otros vemos que el crecimiento es mínimo. Ustedes pueden ver los porcentajes. Aquí tenemos que en la zona del Asia tenemos 0,8, aquí 1,7, es decir, que el crecimiento es considerable en África. En Europa es de 0,3% y aquí en Sudamérica y Centroamérica es de 0,8%. Luego Norteamérica 0,9 y ya la Unión Europea, que es uno de los más bajos, tenemos también entonces en el Medio Oriente 1,6 y finalmente en Asia, países desarrollados 0,1%. Estos que tienen menos significa que habrá un decrecimiento, una merma. Obviamente yo sé que este gráfico no lo observan muy bien en el video, y a mí también se me dificulta un poco, pero hay algunas informaciones aquí interesantes que ver. Esto es sobre la capacidad de generación de energía eléctrica en todos los países miembros de la Organización de Crecimiento y Desarrollos Económicos. Estos datos también del 2009 y los valores están en gigawatts. Ahí está la distribución, obviamente no vamos a hablar de ella, pero sí hablemos de la totalidad en estos países. La totalidad en el 2009 era de 2.570 gigawatts. Ahí están esos colores que ustedes están mirando, que es lo que me llamó la atención. Tiene que ver con los tipos de energía. El amarillo corresponde al nuclear. Esto estamos hablando de Estados Unidos, por ejemplo, que es donde vemos los valores más grandes. La hidroeléctrica, aquí esto en Estados Unidos. Luego la geotérmica, que es el color que sigue después. La eólica, aquí vemos a Estados Unidos liderando, y este valor que nos llama mucho la atención es los combustibles fósiles. Fíjense la capacidad de generación de combustibles fósiles de Norteamérica. Al final tiene unos valores que es en gigawatts, 1026,9 gigawatts. Los demás están muy por debajo de Estados Unidos, de manera pues que en cuanto a la capacidad de generación de energía eléctrica en los países miembros de la Organización de Crecimiento y Desarrollo Económico, llamados por los latinos países desarrollados, podemos ver aquí que el líder es Estados Unidos de América. Esto dice que incluye generación centralizada y autogeneración de energía eléctrica. Aquí tenemos dos tablas. La primera, tenemos unos países líderes
y luego tenemos las diferentes fuentes de energía, en este caso tanto las renovables como las no renovables. Al final tenemos las renovables. Fíjense aquí, dice que esta es la utilización mundial de combustible para generar energía en el 2009. ¿Qué cantidad de combustible se necesita de cada una de las fuentes? Y este que tenemos aquí, que son para los países de la Organización de Crecimiento y Desarrollo Económico, países desarrollados, tenemos aquí el potencial en gigawatt. Al final me interesan los números totales. El total de estos países es de 2.582 gigawatts. Esa es la capacidad instalada en países miembros de la OCDE en el 2008. Esta cifra obviamente es aproximada porque son cálculos mediante diversas metodologías. Hemos tratado de tomar los datos, una media, comparando varias metodologías. La evolución histórica de la capacidad eólica mundial. Esto en cuanto a energía eólica, estos datos son desde el 1996 hasta el 2006, también en gigawatt. Aquí tenemos la tasa media de crecimiento anual desde el 96 hasta el 2010, dice que de 28.2% en cuanto a la capacidad de producción de energía eólica mundial. La tasa media de crecimiento anual del 2000 al 2010, tomando estos segundos datos, tenemos que de 27.5%. En algún momento, en este trayecto de diferencia que hay, hubo una merma del uso de esta energía eólica. Aquí están los valores por años que luego podrán chequear. Entonces, estas son algunas adiciones de capacidad eólica que se han agregado por país durante el 2010. Esto está en megawatts y obviamente esta adición anda por los 38.265 megawatts. Podemos ver a China como ha agregado 18.928 en la generación. La distribución de la capacidad geotermoeléctrica mundial por país en el 2010, es decir, estos valores son porcentuales aquí en este gráfico, pero aquí tenemos en megawatts y vemos que el total en megawatts de la distribución de capacidad geotérmica es de 10.724. Aquí el líder máximo es Estados Unidos, luego fíjense, en segundo lugar está Filipinas y en tercer lugar está Indonesia. Tenemos a México en América Latina con un valor de 965. Está en este caso en el cuarto lugar. Y según vemos en este gráfico tomado de generadora, algunas generadoras han proporcionado estos datos. Aquí usted tiene que Estados Unidos tiene en porcentaje un 28.9 y luego tenemos a Indonesia con 11.2, que sería lo equivalente en porcentaje de este uso. Luego México con 8.9, Italia también lo menciona dentro de la lista con 7.9%. Las demás con valores pequeños con relación a los anteriores. ¿Cuál es la capacidad instalada acumulada de energía solar fotovoltaica? Estos valores son fresquecitos, son valores del 2010, también en megawatts. El total mundial según el 2010 fue de 34.953 megawatts. Ahí están los líderes. Alemania es el que está liderando este proceso con 17.370 megawatts. Le sigue España con 3.915, 3.618 Japón, en cuarto lugar Italia y luego Estados Unidos. De manera pues que estos son los 5 líderes en capacidad instalada acumulada de energía solar fotovoltaica. ¿Cuál es el consumo mundial de combustible y utilización de fuentes primarias para la generación de electricidad? Estos valores desde el 1990 hasta el 2009 y las unidades están en gigawatts por hora por año. Si ustedes se fijan acá, la primera que tiene que ver con hidroeléctrica, tal como habíamos dicho anteriormente, no hay mucho cambio. Aquí están los valores en porcentaje. Aquí yo tengo antes de ella la solar eólica que es de un 28.8% y tenemos la geotérmica, eso hasta el 2009. Pero aquí tenemos la hidroeléctrica
Esto es en cuanto a la evolución del consumo, cómo ha variado, esa es la idea. No es que la total, sino lo que ha variado. Entonces, la nuclear, fíjense cómo ha variado en esa década y media, digamos. El gas natural ha subido más o menos un poquito, considerable. El petróleo se ha mantenido casi invariable. El carbón ha aumentado considerablemente con 3.8. Ahí el líder en el aumento ha sido el carbón. Fuentes primarias y combustible para la generación de electricidad en países seleccionados. Estos son varios países que se han tomado en consideración según diferentes fuentes, es decir, que aquí están las fuentes, tanto renovables como no renovables, y asimismo tenemos los países líderes con esos valores. La parte azul fuerte tiene que ver con fuentes renovables. Como ustedes pueden ver, Brasil tiene una gran cantidad, también Venezuela, Corea del Sur, y tenemos acá también a Canadá con una gran cantidad de lo que es fuente primaria y combustible para generación de electricidad, especialmente fuentes renovables. ¿Cuál es la capacidad mundial de generación de energía por región? Vamos a mirar, esto es una proyección, este es otro escenario que se ha proyectado desde el 2008 al 2035 y los valores están en gigawatts. Lo mismo que decíamos, por año, desde los años 2008, la comparación hasta 2035. Ahí tenemos con las divisiones respectivas y tenemos aquí los países líderes y su crecimiento. Aquí está la región del Asia, de los países que no pertenecen a la Organización de Crecimiento y Desarrollo Económico. Está Norteamérica, la Europa OCDE, el Asia OCDE, Europa y Euroasia no OCDE, Centro y Suramérica, Medio Oriente y África. Ustedes pueden ver los valores de capacidad mundial de generación y podemos ver que de este lado está el liderazgo en la zona del Asia. Vuelvo y repito, por la pujanza que ha tenido en los últimos años la economía china. Esos valores son tasa media. ¿Cuál es la evolución de la generación mundial de energía eléctrica por región? En otro escenario del 1998 al 2025 en valores de terawatts por hora. Es importante ver todos estos escenarios porque ustedes saben que cada escenario toma condiciones diferentes y por eso a veces se ven algunas pequeñas diferencias, pero se lo traemos acá para que luego ustedes conozcan que no hay un solo número que podemos decir así, lo tengo aquí, los 5 números, los 6 números, no, cada escenario nos arroja un número. Hay variables que toma, hay uno que toma más que otra y todo permiten algún nivel de error. Entonces, esta es la tasa media de crecimiento anual según ese escenario del 98 al 2025. Y en este escenario nos está presentando en los colores. Ustedes ven que ahora ya tenemos los colores, una sola columna. Tenemos que el amarillo es Asia y aquí lo estamos mirando por los años. Entonces, ¿cuál es la evolución de la generación mundial de energía eléctrica en la región del Asia? Como ustedes pueden ver, si comenzamos a chequear el amarillo, vemos que va aumentando hasta llegar a un 4%. Luego tenemos el segundo, que es verde claro, que dice que es Norteamérica. También Norteamérica se mantiene casi igual. No se ve como mucha diferencia, no se ve tantísima diferencia. Se mantiene casi invariable. En el tercer lugar, que es un poquito más verde, le corresponde a Europa, de los países o de la Organización de Crecimiento y Desarrollo Económicos. Aquí tenemos que también se mantiene un poquito invariable. Ya al final, en los últimos años, del 2030 al 2035, pues tiene un poquito más. Asimismo, el verde oscuro que tenemos acá, que es Europa y Euroasia, de los países que no pertenecen a la OCDE. Aquí vemos muy poco y aquí también tiene un leve crecimiento. No voy a decir los porcentajes, total se le puede olvidar. Y tenemos los azul fuerte, que tiene que ver con Asia y Oceanía, de esos países que pertenecen a la OCDE. Vemos también que mantiene casi invariable y al final como que un poquito aumenta. De igual manera, Centro y Suramérica
se mantiene aquí un poquito invariable, pero después comienza como a aumentar, aumentar y aumentar. Y se ve de lo que ha tenido mayor diferencia. Luego en el tope tenemos a África. África se mantiene invariable y aquí solamente a partir del 2015 comienza a tener un pequeño cambio que casi se mantiene constante hasta el 2025 y luego ya en el 2030 crece un poquito más y en el 2035 entonces llega a un 3%, es decir, que ha crecido de manera exponencial, digamos. Fuente de energía para la generación eléctrica mundial desde el 2008 al 2035. Estos valores están dados en terawatts. Como ustedes pueden ver, es lo mismo que el anterior, solo que en vez de hablar de simplemente los países, lo estamos utilizando aquí por fuente. Entonces, aquí estamos utilizando los diferentes años y con las diferentes fuentes. Por ejemplo, aquí tenemos en el 2008 el petróleo, como ustedes pueden ver. En el 2015 pueden mirar cómo se ha mantenido todo invariable con pequeños cambios. Y luego ustedes pueden ver la segunda que tiene que ver con el gas natural. La tercera que tiene que ver con el carbón. Fíjense cómo ha ido aumentando en porcentaje. La nuclear que tiene que ver con este color que está acá, que es la penúltima. Y finalmente las energías renovables que están todas englobadas. Se espera, por el bien del medio ambiente, digamos así, que haya un aumento considerable hasta el 2035. Aquí tenemos la distribución de todos los reactores nucleares en operación comercial y en construcción por región. Aquí están las numeraciones y las cantidades. Los colores tienen que ver con las unidades en operación, capacidad neta operando, como ustedes pueden ver, unidades que están en construcción y otras que dicen capacidad neta en construcción. Esas son informaciones muy interesantes. Ustedes pueden ver las regiones, aquí Norteamérica, Europa y Euroasia, Asia no CDE y Oriente Medio o Medio Oriente, Asia y Oceanía OCDE, África, Centro y Sur América. Aquí lo tenemos, el consumo de energía eléctrica a partir de fuentes renovables. Como ustedes pueden ver, estamos haciendo una separación. Ya aquí tenemos una proyección desde el 2006 hasta el 2035. Y igualmente, como señalábamos anteriormente en el 2005, la mundial aquí está arriba y tenemos aquí los países emergentes en el centro con un crecimiento, se puede decir, exponencial. Y finalmente los países avanzados del 2008 aumentan casi a la misma proporción, pero un poquito menos que estos países de economías emergentes. En el caso de Latinoamérica, que siempre nos interesa porque somos latinos, ¿y cómo está la matriz de la energía renovable en Sudamérica? En Sudamérica dice que el desarrollo de las energías renovables es incipiente y poco diversificado, es decir, se están haciendo varios esfuerzos, se están dando muchos incentivos para tratar de desarrollar y algunos países en particular sí han logrado despegar un poco. Y dentro de ello están los países. Este gráfico nos lo ofrece Endesa, que posee instalaciones en esos países y tiene esas informaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, dentro de los países que han ido de alguna manera desarrollando las diferentes energías renovables, eólica, solar, biomasa, geotérmica, mareomotriz, entre otras. Aquí están los valores totales por cada uno de estos tipos de energía y podemos entonces ver por país. Aquí, si hacemos una suma, podemos ver que Brasil está a la cabeza. Colombia tiene mucho y creo que Argentina. Estaría Brasil, Argentina y estaría Colombia y luego Chile. En último lugar estaría Perú. Esto es comparando la energía con otras fuentes, es decir, estamos haciendo una comparación del uso que se le está dando a varios tipos de energía, es decir, de las energías no renovables
y a la energía renovable, haciendo una comparación. Y en esa comparación, obviamente esto es para Europa, no para el mundo. Esto es solamente en Europa. Tenemos que ya el petróleo está en 38, bajando. Decíamos más de 40 anteriormente. Y en segundo lugar tenemos el gas. En tercer lugar el carbón con 18, el nuclear con 15. Entonces las energías renovables andan por el 6%. Distribuida básicamente biomasa con un 65% de ese 6 y el 27% hidroeléctrica. Todas las demás andan en puntos pequeños con relación a ella. Entonces, en ese sentido de Europa concluimos que la demanda de petróleo crecerá más de 1/3 sobre la actual en el 2030. Esto implicará un aumento de los precios del crudo y podrá ocasionar problemas de abastecimiento y, por si fuera poco, problemas medioambientales por los gases de CO2. La producción mundial de petróleo a través del tiempo, desde el 1930 hasta el 2050. Este es un gráfico que yo lo considero muy importante porque, si ustedes ven, está ligada a países desarrollados. Entonces, aquí los valores los tenemos en gigabyte por año. Vamos a mirar, por ejemplo, el verde, que es Estados Unidos, cómo comienza en el 1930, luego en el 1970, la producción mundial de petróleo alcanza su máximo esplendor en el 70 y luego va bajando la producción. Y fíjense cómo ya en el 2030, bueno, digamos 2020, ya tiene una línea aquí media peligrosa y aquí sigue bajando. ¿Cómo subsiste? Yo supongo que entonces usa otro tipo de energía para poder autoabastecerse. Asimismo, podemos ver, por ejemplo, el Medio Oriente, que comienza en los años 30 con muy poco y luego al final son de lo que van a tener en el 2050 todavía una producción mundial de petróleo por encima de todo. Aquí tenemos las fuentes convencionales, como ustedes pueden ver, que es a partir, digamos, de los 50 cuando comienzan a utilizarse. Aquí está en otro tipo de fuente y ese tipo de fuente alcanzan su mayor esplendor entre el 2005 y el 2010, digamos, y luego comienza a bajar un poco al 2050. Este gráfico fue tomado en consideración en un modelo de proyección del 2005. ¿Cuál es el consumo de energía eléctrica por país en el mundo? Ya estamos prácticamente casi terminando y estamos sacando ya cifras globales para dejar este tema de estadística. Es decir, ¿cuál es el consumo que tenemos en terawatts por hora por año por país en el mundo? Ustedes pueden ver cómo está distribuido por la leyenda de colores y los países de esta parte que corresponde a la región de la Unión Soviética y la ex URSS, como le llaman, está en segundo lugar y en primer lugar está estas zonas grises. Aquí tenemos, por ejemplo, después de México, aquí tenemos Estados Unidos, Canadá, son de los que tienen una gran parte en el norte, entre los 755 y 4000 terawatts por hora. Aquí tenemos también en esta zona de Europa, son los principales. Luego ya hay una merma, pueden ver los valores. Esto es a nivel de lo que es el consumo, lo que se gasta. Aquí en el 2025 tenemos también un escenario de participación en lo que sería el uso de estas distintas fuentes energéticas. Aquí nos dice que tenemos un 41% de carbón. Luego tenemos un 21%, que puede ser aquí o allá, de gas natural, que está juntamente el gas natural, y por este lado tenemos entonces a los renovables. Es decir, que los renovables y lo de gas natural tendrán el mismo porcentaje según este escenario para el 2025, pero el líder aquí es el carbón. Entonces el 4% va a corresponder entonces a los derivados del petróleo. Yo pienso que con relación a este gráfico que puede ser que eso pase, pero como que lo veo un poco probable, porque
estamos en el 2015 y para el 2025 faltan 10 años. Y no creo que en 10 años, en una década, haya un cambio muy rotundo. Todo va a depender de los incentivos que se den a las energías renovables para que esto se cumpla. Pero este es un escenario que toma algunas condiciones que nosotros no sabemos y por ahora no nos debe interesar. ¿Cuál es la producción energética global? Estos ya son datos cercanos que tenemos del 2013. Y ustedes ven aquí que en el 2013 el gas natural tiene un 24%, el carbón un 30%, el petróleo un 32%, él sigue liderando, luego la hidráulica un 7%, la nuclear 4%, y la renovable un 2%, y la biocombustible un 1%. Aquí tenemos los líderes en el 2013, petróleo en primer lugar, seguido del carbón y luego del gas natural y todas las demás. Este es un grafiquito que conseguí por ahí. Esto es lo mismo que lo anterior, solamente con la diferencia que ya esto es de uso. La medida que está aquí es el cuatrillón en BTU. Dice que el total sería de 99.305 cuatrillón BTU. Eso es refiriéndose a todas estas energías que tienen que ver con la energía no renovable. Aquí el petróleo tiene 37%. Un poquito más que lo anterior, según este escenario. El gas natural tiene 24, el carbón tiene 23. Y luego las energías renovables ya andan por 7. Las nucleares andan cerca de 9%. En el caso de la energía renovable, fíjense que el total anda por 7.301 cuatrillón BTU. Y aquí está la distribución, como siempre, la biomasa está por encima. Y luego tenemos la hidroeléctrica y la del viento que sigue aumentando. Ya está aquí en un 7% dentro del 7% que tienen las renovables. El tema que tiene que ver de la energía producida por la sismicidad y los reactores nucleares en el mundo, como ustedes pueden ver, la mayoría se concentran en esta zona, Estados Unidos, un poco de Europa, un poco en el Asia, Rusia, y aquí también un poco en el Asia, China y demás países emergentes. Aquí vemos en África del Sur, en América del Sur también algunos países. Ya lo tenemos acá de manera mucho más claro en cantidades. Aquí tenemos las cantidades de reactores que tenemos en América y en América tenemos en Estados Unidos 99 reactores en operación y 5 reactores en construcción. Fíjense la leyenda acá. Los demás, como ustedes pueden ver, algunos países latinos y Canadá ya es mucho menos. Canadá anda en 19. En el Asia tenemos, liderando por Japón, 48 en situación de operación y 2 que están en construcción. Seguido entonces por China, que tiene en este caso 23 en operación y 26 en construcción. Está muy activa China. Corea del Sur tiene 23 reactores que están operando y 5 que están en construcción. Asimismo, fíjense, Taiwán y la India tienen bastante. Mira, la India tiene 21 en operación y 6 en construcción. Y Taiwán tiene 6 en operación y 2 en construcción. Como ustedes pueden ver, el mundo está yéndose por el lado de los reactores. Esto ya es en Europa, el líder es Francia con 58 ya operando y 1 en construcción, seguido de Rusia con 34 en uso y 9 en construcción. Los demás, pues podemos ver los demás países, todo el mundo tiene sus reactores. La Unión Europea, el líder sigue siendo Francia y tiene lo que dijimos ahorita 58 y 1 en construcción. Sigue del Reino Unido, Inglaterra con 16. Mis amigos, hemos llegado ya al final de este curso de las energías, la cual abordamos en 4 videos. Inicialmente comenzamos con los conceptos básicos, el video 1. En el video 2 entonces presentamos las energías no renovables. En el 3 presentamos las energías renovables. Y finalmente, en este que acabamos de finalizar, presentamos entonces las energías y sus estadísticas en el mundo. Son cifras que son necesarios conocer para ver cómo
se va desarrollando nuestro mundo, nuestros países, cómo va cambiando el mundo, y nos estamos dando cuenta de que la energía es, al igual que el agua, estratégica para el desarrollo de los pueblos. Y los pueblos en vía de desarrollo no se han quedado atrás, sino que están diversificando sus energías para también ir desarrollándose, valga la redundancia. Esto es todo. Yo espero que sigamos contactándonos a través de nuestra página de Música y Ciencia. Les pido que pasen por esta página de Música y Ciencia, que tenemos un contenido similar a estos videos que hemos estado presentando, entre otros recursos de interés. Recuerden que nosotros presentamos videos para toda la familia, así que el contenido está abierto. Pueden bajar los videos gratis. Si le ha gustado este curso o este video en particular, le pedimos que nos den un like, manito arriba. En caso de que usted no se haya suscrito a nuestra página de Música y Ciencia y no sea uno de nuestros suscriptores, no espere más para que reciba las notificaciones desde su correo y así puedan seguir recibiendo nuestro contenido. Para mí ha sido un placer haber buscado estas informaciones y compartirla con ustedes. Comenten si les ha gustado el video, si hay que mejorar, dennos ustedes sus pautas, que somos abiertos a toda crítica. Muchas gracias y nos estaremos viendo en otros videos. Hasta la próxima. Bye.